Juan 15, estaré usando la Reina Valera SBT. Y esa enseñanza hace parte de nuestra serie sobre la Semana Santa Bíblica. Estamos en la noche en la que Cristo es arrestado, sin embargo, recientemente vimos cuando Él lavó los pies a los apóstoles, su discurso en el que les daba consuelo. Y aquí seguimos en el discurso, solo que ya dejaron el aposento alto donde se le dieron la cena y van de camino hacia el Getsemaní. Es ahí donde vamos en nuestro estudio temático de la Semana Santa y que abarcaremos hasta el último domingo de este año, si el Señor nos da vida. Juan 15 vamos a abarcarlo completamente, se dan cuenta, es un capítulo un poco amplio, entonces estaremos leyéndolo a lo largo de la enseñanza y titulamos la predicación La vid verdadera. Podemos imaginar al Señor yendo con los 12 hacia el Getsemaní. Usted mira arribita en el 14:31, en la parte final dice: levantaos, vámonos de aquí. ¿Sí? Estaban allá en el aposento y Cristo dice: levántense, vámonos. Entonces por eso podemos imaginarnos, van de camino, habrán bajado de la casa y estarán yendo hacia Getsemaní. Todo eso que está en el capítulo 15 entonces lo hablaron mientras caminaban. ¿Sí? El Señor yendo al frente y ellos pues a sus lados, detrás, en fin. Todo este diálogo, hermanos, es extenso, de hecho va desde el 15 hasta el 17. Esos dos capítulos es una charla que tuvo el Señor con ellos todo este transcurso de recorrido hasta llegar allá al Getsemaní. Resulta que algunos opinan que en el camino necesariamente pasaban por el templo o el Señor haría un desvío adrede por el templo. Como sea, resulta que en el templo, en el área del lugar santo, había algo que sobresalía. Era una escultura de una vid de oro gigante. Algunos piensan que en el camino el Señor pasó por ahí preciso y pues viendo esa vid empieza a hablar esta parábola, esta metáfora. Otros piensan que pues yendo de camino hacia Getsemaní, que pues es un jardín como tal, habrían vides. Entonces, como sea, podemos imaginarnos al Señor dándoles la oportunidad de que ellos vean con sus propios ojos lo que está hablando. ¿Sí? De todas formas, acuérdense que ya es de noche, está oscuro y irían caminando por las vides del sector. Leamos versículos del 1 al 2. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Eso que él dice acá, yo soy, es algo impresionante. Cuando algún día el Señor nos permita, si le place, dejarnos estudiar el Evangelio de Juan, vamos a darnos cuenta que en el Evangelio de Juan hay 7 milagros y 7 yo soy. Muy impresionante, muy profundo. Con los milagros, Cristo muestra que Él es el Mesías. Y son 7, que es el número que demuestra pues perfección y deidad. Y dice 7 veces yo soy, mostrando que Él es el gran yo soy, mostrando la deidad de Cristo. El Evangelio de Juan es muy franco en distinguir entre las personas de la deidad, pero a la vez mostrar que Cristo es Dios. ¿Cuáles son los yo soy? Bueno, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el séptimo y final es yo soy la vid verdadera. Entonces es muy significativo, ¿no?, que este sea el último de los yo soy y lo diga en este discurso que es prácticamente el discurso de despedida.
Otro detalle que no podemos pasar por alto es que a lo largo de este capítulo el Señor va a estar diciendo esto. En el versículo 1 dice, mi Padre, mi Padre. Esa expresión muestra distinción de personas entre el Padre y el Hijo, pero también muestra que hay una relación tan íntima, tan cercana entre ambos, que Cristo en todo tiempo dice mi Padre, nunca dice como el Padre, no, es más cercano aún mi Padre, y con toda razón. En esta metáfora que veremos en este punto, vamos a ver la enseñanza en 2 puntos. El primer punto será viviendo como ramas fructíferas. Y el segundo punto, viviendo como amigos del amo. En ese primer punto, viviendo como ramas fructíferas, hay una metáfora muy hermosa y dice Cristo, yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Es decir, alguien que cultiva, un viñador, ¿sí? Hay algo que se daba mucho en la tierra de Israel y era la viticultura. La viticultura es esa disciplina que trabaja en vides, ¿no? En lo que es las uvas, vinos. Todo esto es un arte en sí mismo, ¿cierto? Es algo que todavía se ve en muchos sectores del mundo, como en Italia y demás. De todas formas, en la viticultura, y de hecho hasta en la jardinería común, es evidente la necesidad de limpiar los pámpanos de las vides para que éstas puedan producir mejor fruto. A veces, por ejemplo, se poda una matica, una ramita que se ve como feita y se poda y resulta que luego resurge bien hermosa, renovada y hasta con frutos nuevos. Bueno, es una técnica, es algo que estaba en el sentido común de todo el que trabajara con plantas y especialmente con vides. ¿Sí? Entonces Cristo dice, yo soy la vid y el Padre es el labrador. O sea, el Padre, luego dice, es el que corta las ramas que no dan fruto y poda las que sí lo dan a fin de que puedan dar todavía más. Es una metáfora fácil, ¿cierto? Hay una vid y en esa vid el Padre es el que la cuida. Él quiere que esa vid sea bella, hermosa, fructífera, frondosa. Y para eso se requiere trabajar. Entonces vemos al Padre Celestial trabajando, ¿cierto? Y ese trabajo implica atraer a los escogidos, al Hijo. Si hay una rama que no da fruto, el labrador la corta. Y aquella que sí está dando fruto, la poda. A veces pasa que cuando a una matica se le poda mucho, hasta parece que se murió. Como que la persona que sabe hacerlo y hace eso frente a alguien que no sabe del tema, pues dice, bueno, usted se está dañando la matica porque él la deja así tan despedazada o desnuda completamente, casi que diríamos por acá pelada. Pero la persona sabe y resulta que esa planta luego va a resurgir más frondosa que antes. Es algo fácil de comprender. Así hace el Padre con su Hijo. Y aquí vemos entonces un antecedente de lo que luego sería el tema de la membresía, que se habla luego en Corintios, de que somos miembros del mismo cuerpo. Aquí Cristo lo que hace es hablar que somos ramas de la misma vid. Versículos 3-4 dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Siguiendo la metáfora de que se necesitan limpiar las ramas para que den más fruto, Cristo les dice, ustedes ya han sido limpios. Miren 13:10. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro dice, no, Señor, no me laves. Y luego dice, bueno, entonces lávame todo.
El Señor le dice, el que ha sido lavado no necesita lavarse más que los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios. Ya estaban limpios. En el capítulo 13 lo había dicho usando el ejemplo de lavar los pies, pero aquí lo está usando en el ejemplo de la vid. Ellos ya habían sido podados, ya habían sido pelados y preparados para dar más fruto. ¿Cómo? ¿Cuándo? Dice Cristo, por mi palabra, por la palabra. O sea, es como si el discurso que les ha estado dando ha ocasionado en ellos una aflicción tan profunda, unos sentimientos tan grandes, que esa palabra está haciendo efecto en ellos y los está dejando desnudos. O sea, mejor dicho, sin armas. Eso lo hace el Padre a través de la palabra de Jesús. Entonces ellos están limpios porque han dado fruto. Eso implica que han dado fruto. Y el Padre quiere que den más fruto. Entonces por eso el Padre los está podando. Ahora, si ellos permanecen en Cristo, así como Cristo está en ellos, ellos van a dar más fruto todavía. Y ahora, ¿cómo damos más fruto? Ahorita vimos que la palabra de Jesús es la que limpia, la que poda la rama. Ahora miren el versículo 7. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y les será hecho. O sea, ¿qué significa que Cristo permanezca en nosotros? Bueno, sencillamente es que la palabra de Cristo esté en nosotros. Miren, la palabra nos limpia. La palabra es la que nos hace permanecer en Él. ¿Sí? Dice la Dios habla hoy, permanezcan fieles a mis enseñanzas. Bueno, solo así, dos cosas. Primero, pueden dar más fruto. Segundo, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ese tipo de líneas resultan muy convenientes para los avaros, pero aquí Cristo no está dando una lotería gratis con 100% de garantía de que van a ganar. ¿De qué está hablando? De una vid que da fruto. ¿Qué quiere una rama? Dar fruto. Piden todo lo que quieran y el Padre se los va a dar. Claro, ¿quién es el Padre? El labrador, el que está limpiando la rama. Y si somos ramas, ¿qué quieren las ramas? Dar fruto. Eso es lo que vamos a pedir. Las ramas de la vid, ¿qué piden? Dar fruto. Esa va a ser nuestra petición. Aquí no está hablando de otras cosas, hermanos. Leamos 1 de Juan 3:22. Y a propósito, dejé un papelito o algo allí para que no cierren 1 de Juan. Vamos a estar ahorita yendo varias veces. 1 de Juan 3:22. Dice, cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Sí? Decía el texto, por mi palabra. Por medio de la palabra podemos dar fruto. Por medio de la palabra somos podados. Y si guardamos la palabra, podemos pedir y nos será concedido. ¿Y qué dice 1 Juan 3:22? Lo mismo. Guardamos la palabra y se nos va a dar lo que pedimos. ¿Por qué? Porque lo que pedimos, ¿qué? Agrada a Dios. Una rama no va a pedir algo que a Dios no le agrada. ¿Sí? Volvamos al texto de Juan 15. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Y aquí está la clave. El meollo de todo el capítulo es esto. La palabra clave en todo el capítulo es la palabra permanencia. En esta palabra se centra todo lo que dice Juan 15. Si somos nosotros pámpanos, o sea, ramas de esa vid, ninguna rama da fruto por sí misma. Tiene que estar unida al tronco de la vid para que a través de los nutrientes que la vid tiene, que la vid absorbe de la tierra, le transfiera a las ramas. Eso es lo que quiere decir, ninguna rama da fruto por sí misma. Tiene que estar unida a la planta, a la vid.
De igual forma, ellos, los 11, y nosotros más aún, no podemos dar fruto si no permanecemos en Cristo por medio de su palabra. Bueno, miren 14:13 de Juan. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? Cosas que ya el Señor ha enseñado antes. Leamos versículos del 5 al 8. Dice de Juan 15. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Permanecer. La palabra, el verbo permanecer, aparece 10 veces en todo el capítulo. Permanecer, tanto nosotros en Él como Él en nosotros, es la única forma de llevar fruto. Porque la rama no da fruto por sí misma, a no ser que esté pegada a la planta. Y cuando la rama da fruto, el Padre es glorificado. Claro, ¿cuál es la alegría de un avicultor, de un labrador, de un jardinero, sino ver los resultados de su labor cuando la planta responde al tratamiento? Cuando la vid tiene uvas hermosas, moraditas, grandes, parejas, simétricas. Eso es un gozo. Entonces el Señor quiere reflejar esa imagen en la mente de los discípulos. El Padre es glorificado cuando las ramas de la vid dan fruto. Cuando nosotros damos mucho fruto, dice mucho fruto, ojo, mucho fruto, glorificamos a Dios. Dice la Dios habla hoy, se muestra la gloria de mi Padre. Wow. Y ojo con lo que dice el texto. Nos está diciendo básicamente que la abundancia de fruto es la señal de que somos discípulos. Porque aquí no está diciendo, den fruto para que puedan ser mis discípulos. No, porque acá acaba de decir que si no estamos unidos a Él, no podemos dar fruto. La rama no puede dar fruto por sí misma. O sea, yo no puedo, sin ser discípulo, dar fruto. O sea, nadie puede dar fruto primero para poder ser discípulo. Eso no es posible, tiene que ser al revés. Primero debo ser añadido a Cristo, ser discípulo de Cristo y luego sí puedo dar frutos. ¿Sí? Y la señal de que si somos discípulos es los frutos. Claro, un creyente que diga de meras palabras que es discípulo, pero no tiene fruto, realmente no está unido a la vid. Porque, hermanos, si tenemos una vid hermosa, grande, frondosa y llena de frutos, y hay una rama que no tiene ningún fruto mientras toda está verde con frutos, ¿qué podemos hacer? Bueno, examinamos y nos vamos a dar cuenta que esa rama ni siquiera está unida, está separada. Quizás fue la rama de otro árbol que cayó ahí encima y quedó como si fuera una de ellas y no lo es. Porque por naturaleza, las ramas de la vid van a dar los frutos de la vid. En cambio, separados de la vid, nada podemos hacer. El versículo cuando dice, separados de mí, nada pueden hacer, está hablando de los pámpanos. La rama no puede dar fruto por sí misma. ¿Qué quiere decir? Que separados de la vid, nada podemos hacer. No podemos dar fruto. Y este texto es impresionante que muestra que si no es por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nadie puede dar fruto. Es Dios primero el que actúa y no al revés. ¿Cómo podemos pedirle a una persona inconversa que haga los pasos para poderse convertir? O que tome la decisión por sí mismo de seguir a Cristo. No puede, porque separados de mí nada pueden hacer. Tienen que estar unidos para poder lograr lo demás. Nada pueden hacer quiere decir que una rama que se separa de la vid es incapaz. Y más todavía, es seca. Se seca, obvio. Si se cae una rama del árbol, de una planta, de lo que sea, hermano,
va a morir. Ya no tiene la savia, la nutrición que le dé verdor. Es cuestión de tiempo para que se seque. ¿Y para qué sirven las ramas secas? Dice Jesús, las ramas que no sirven, las que han caído al suelo secas, el labrador las recoge y el único uso que les da es tirarlas al fuego. No sirven para nada más. Y con esto el Señor está citando unas palabras proféticas nuevamente en contra de Israel y también desde luego en contra de aquellos creyentes que no dan fruto, que supuestamente son parte de su iglesia, pero el hecho de que no dan fruto muestra que no lo son. Ezequiel 15. Los discípulos se acordarían de estas palabras. Ezequiel 15 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún utensilio? He aquí es entregada al fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Aprovechará para alguna obra? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego la haya consumido y sea quemada? ¿Servirá más para alguna obra? Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual entrega el fuego para que la consuma, así entregaré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos. Del fuego salieron y el fuego los consumió, y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga mi rostro contra ellos. Y pondré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron infidelidad, dice el Señor Jehová. El Señor está aludiendo a esto. Y pregunta el Señor allá en Ezequiel. Imaginémonos. ¿Para qué sirven los troncos de los árboles? Hoy día para hacer papel, para la carpintería, para distintas labores. Los seres humanos han sabido aprovechar muy bien la madera por miles de años. Pero ahora imaginémonos las ramitas cuando compramos uvas. Esas ramitas, esos palitos, ¿sirven para algo? Dice el Señor, ¿sirve por lo menos como para poner la estaca y cerrar la puerta? ¿Sirven por lo menos para colocarlas como si fueran una puntilla en la pared y colgar en ellas el llavero, ni siquiera? No sirven para nada. Esa madera es inútil. Y dice el Señor, y menos aún si está quemada. Bueno, así es los pámpanos que no están unidos a Cristo. Así son. Y solamente sirven para ser lanzados al fuego. Volvamos a Juan 9 al 13. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo permanezca en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Una y otra vez, permanezcan, permanezcan, permanezcan. Ojo que no se está diciendo, den fruto, den fruto, den fruto. No, porque estar unido a la vid, obvio que vamos a dar fruto. El mandato es permanezcan, permanezcan. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Bueno, primero nos da una razón para permanecer en ese amor. Y es que Cristo nos ha amado con el mismo amor con que el Padre lo ama a Él. Piense eso. El Padre ama al Hijo. Y está diciendo que el Hijo nos ama a nosotros como el Padre lo ama a Él. Impresionante. Bueno, ese amor divino infinito es motivo suficiente, razón suficiente y causa suficiente para que permanezcamos en Cristo. Pero
¿Cuál es nuestra parte? ¿Por qué el Señor nos manda a permanecer si estamos viendo una y otra vez que todo depende de Él, de que nos injerte a la vid, que nos nutramos de su savia, que nos pode? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo permanecer en su amor? ¿Cómo permanecemos? Bueno, dice el Señor, guardando mis mandamientos. Dice el Señor, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ustedes guarden los míos. (14:15) de Juan dice, si me aman, guardan mis mandamientos. ¿Qué es permanecer en el amor de Cristo? ¿Qué es permanecer siendo discípulo? Guardar los mandamientos. Estas cosas se las dijo a los 11 para que su gozo estuviera en ellos. El gozo. A ver, recordemos. Acaba de decir que lo van a traicionar todos. Va a morir en unas horas y Cristo dice que tiene gozo. Y tiene tanto gozo que quiere dárselo a ellos. Impresionante. Gozo. Lo van a matar en unas horas. Y quiere que el gozo de Él esté en ellos. ¿Cuál gozo? ¿Por qué? El gozo de obedecer la voluntad del Padre hasta la muerte. Ese es el gozo de Cristo. Así como Él obedece al Padre y es una muestra que Él está en el amor del Padre, ahora nosotros, una muestra que estamos en el amor de Cristo es que guardamos los mandamientos de Cristo. ¿Y cuál es el mandamiento por excelencia que ha dado Jesús a los suyos? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ya lo había dicho antes, 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. Ya les había dado ese mandamiento. Bueno, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? ¿Qué dice? Nadie tiene mayor amor que dar su vida por sus amigos. El amor que nos ha dado el Señor es hasta dar su vida por nosotros. Ese es el amor. La más grande muestra de amor es poner la vida por los amigos. Es también una forma de decir, ahora nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por Él. Bueno, sigamos. 14-17 de Juan 15. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he hecho saber. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Estas cosas les mando para que se amen los unos a los otros. Los 11 están podados por la palabra. Han permanecido en el amor de Cristo porque han hecho todo lo que Él les ha mandado. Así que los 11 son amigos de Cristo. Y el Señor les dice, hablando en términos de esclavitud, que en ese entonces todavía la había. Así como un amo solo da a conocer lo que hace a quien considera su amigo y nunca le va a decir nada de lo que hace a un simple esclavo, bueno, el Señor dice, yo ya no les llamaré a ustedes esclavos. Ustedes ahora son mis amigos. Y esto de que somos amigos no significa que ahora pues no vamos a obedecer, porque de una u otra manera seguimos siendo siervos, ¿cierto? Aquí el tema de la amistad está en esto, dice, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí del Padre. Ser amigo de Jesús es recibir la palabra de Jesús, que es la palabra de Jesús, es la palabra del Padre. Es
entender, comprender lo que Él enseña en su palabra. Eso es ser amigo de Cristo, del Padre. Además, dice, Él los eligió a ellos, no al contrario. Como dice otro texto en Primera de Juan. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Siempre es así, hermano. Y dense cuenta, en el 16, Él los eligió. Y por el hecho de haberlos elegido, ¿qué dice? Yo los puse para que vayan y den fruto, un fruto que tiene dos características. Dice mucho, ¿no? Abundante y permanente. Ese es el fruto que damos nosotros. Abundante y permanente. Perdura. Y luego dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Bueno, reitera lo que ya había dicho arriba. Luego reitera el mandamiento otra vez, que se amen unos a otros. Vamos a 1 de Juan 3:11. Dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dense cuenta, hermanos, la relación que ha habido hasta ahora. Las ramas que somos nosotros no podemos dar frutos si no estamos unidos a la vid, que es Cristo. El Padre poda las ramas para que demos más fruto. ¿Sí? ¿Y cómo fuimos nosotros hechos parte de la vid? Bueno, porque la vid nos escogió. Nos escogió y no nosotros a ella, sino Él a nosotros. Y cuando somos escogidos para dar fruto y no para quedarnos sin nada. Y un fruto que, ¿cómo es? Es abundante, es permanente. Y entonces podemos pedirle al Padre todo lo que queramos y Él nos lo va a dar. Eso es lo que enseña toda esa primera parte, hermanos, cómo es vivir como ramas fructíferas. Ahora pasemos al segundo punto, viviendo como amigos del amo. 18 al 20, Juan 15. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. En esta sección, el Señor advierte a los 11 la hostilidad que van a recibir en el futuro por la causa del Evangelio. Anote Marcos 13:13. El mundo los va a perseguir por causa de Jesús. Pero Él les advierte, no les extrañe eso. Si el mundo los odia, recuerden que me odiaron a mí primero. Porque si ustedes fueran del mundo, su gente los amaría. Pero ustedes no son del mundo, no son de esa gente. Y por si fuera poco, dice el Señor, yo los elegí del mundo. O sea, el mundo se da cuenta que fuimos escogidos por Cristo y hemos sido apartados de entre ellos. Eso hace que el mundo nos odie más. Es un fastidio inexplicable, casi que natural, universal, en toda cultura hay. Se genera fastidio con el que está unido a Cristo. Bueno, precisamente las ramas silvestres, secas y podridas del mundo detestan las ramas hermosas fructíferas de la vid. Entonces el Señor dice, acuérdense que yo una vez les enseñé, Juan 13:16, que el esclavo no es mayor que su Señor. Sí, dense cuenta que en este versículo está diciendo que seguimos siendo siervos, ¿no? Ya no nos llama siervos porque pues somos amigos que sabemos cosas secretas del Señor. Pero seguimos siendo siervos porque miren, hasta dice,
van a tener la misma suerte que tuve yo. ¿Cuál? Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Pero también por otro lado, si ustedes han guardado mi palabra, ustedes también tendrán discípulos que guardarán la palabra de ustedes. Hermoso, ¿no? O sea, aquí el Señor está anticipándonos a nosotros también como generación. Sigamos, 21 al 25. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me aborrecen tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El mundo, empezando desde los judíos, iba a cometer muchas cosas contra los 11, contra la iglesia de Jerusalén, y de ahí en adelante contra todos los cristianos. ¿Por qué? Dice, por causa del nombre de Jesús. Pero hay una causa más profunda que esa, y es porque no conocen al que envió a Jesús. Dense cuenta, hay ignorancia, ¿no? El mundo hace eso porque no conoce, porque es ignorante. Pero no por eso no es responsable. Porque todo el que odia a Cristo, odia al Padre también. Y el Señor dice, es que si yo no hubiera venido, si yo no hubiera hablado, si yo no hubiera actuado con las obras tan grandes que he hecho, no tendrían culpa. Pero no tienen excusa. Su pecado es firme porque me vieron y aún así me odian y odian al Padre. ¿Sí? Pero el Señor dice, de todas formas, no es de extrañar porque esto ocurrió así para que se cumpla la palabra que está en Salmos. Salmos 69:4. Sin causa me aborrecieron. Bueno, miren qué irónico, ¿no? Porque los judíos tienen una ley. Dice el Señor, en su ley está escrito, o sea, tienen una supuesta ley que no entienden, ni siquiera la aplican, no la viven. Bueno, 26-27 dice, mas cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Bueno, esta porción, francamente, debía haber hecho parte del capítulo 16. Aquí pues no estamos tan de acuerdo con el que distribuyó los versículos, porque el capítulo 16 va a hablar del Consolador. Pero bueno, veámoslo como un anticipo de lo que veremos la otra semana, si el Señor nos da vida. Dice el Señor, el mundo los va a detestar por mi causa, porque no conocen al Padre. Pero el mundo no se va a quedar sin testimonio. Van a intentar hostilmente borrarlos, matarlos, deshacerse de ustedes, pero no se van a quedar sin testimonio. Van a tener dos testimonios. Primero, el Espíritu Santo. Cuando Cristo vuelva al Padre, como lo vimos en Juan 14, les va a enviar al Consolador. Desde el Padre va a ser enviado el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo va a dar testimonio de Cristo al mundo. El primer testigo de Jesús es el Espíritu Santo. ¿Quién es el segundo testigo de Jesús? Los apóstoles. Dice, ustedes también, porque están conmigo desde el principio del ministerio. De hecho, esa es una característica de los apóstoles, ¿no? Para que alguien pudiera ser apóstol, tenía que haber sido testigo desde el principio del ministerio. Así fue escogido el apóstol Matías como reemplazo del Iscariote. Bueno, entonces el mundo no se quedó sin testimonios, y aunque hoy día ya no hay apóstoles, los 12 murieron hace más de 1900 años, tenemos el testimonio de los apóstoles acá. Y así, hermanos, vemos esta porción de Juan 15. La segunda parte vimos que vivimos como amigos del amo.
Seguimos siendo siervos del amo. Pero hemos entrado en una categoría de confianza tal que el amo nos cuenta todo ya. Ahora somos amigos del amo. Pero ser amigos del amo no solo implica que él nos cuente secretos de lo que hace, de lo que no va a hacer. Son beneficios de ser amigos del amo, del Señor. Pero tiene implicaciones en otro sentido, en que si al amo lo han odiado, a nosotros también nos van a odiar. A nosotros también nos van a perseguir. Esa persecución puede traducirse no solamente como la iglesia perseguida, que sus casas son quemadas, son sacados en grupos para matarlos con armas en la calle, que violan a las hermanas o a los varones, los decapitan. No solamente eso es la persecución, hermanos. La persecución también es calumnias, chismes, descréditos, negar puestos de trabajo, provocar trampas, colocar trampas para que el cristiano quede mal, aprovecharse para robarlo, para engañarlo. Mejor dicho, el mundo es astuto y va a hacer eso por causa del nombre de Cristo en nosotros. Pero no vamos a extrañarnos porque eso lo hacen porque no conocen al Padre. Odian al Hijo, odian al Padre. ¿Sí? Y el pecado está en ellos. Pero tenemos a nuestro favor al Espíritu Santo, que nos va a ayudar a dar testimonio mientras estemos acá. Para terminar les voy a decir 2 aplicaciones. Bueno, 3. Primera. Los judíos estaban muy familiarizados con la viticultura. Es un terreno que producía vides. En gran parte del territorio de Israel había vides. Y para nosotros no es un secreto, ya a estas alturas hemos estudiado, por ejemplo, cuando Cristo maldijo la higuera. La parábola de la higuera también ya la vimos en Marcos. O sea, una y otra vez hemos comprobado que la higuera es símbolo, la vid es símbolo de Israel. Salmo 88, Isaías 5 del 1 al 7, Jeremías 2:21, Ezequiel 19:10 y etc. Bíblicamente, la vid era usada como un símbolo de Israel como pueblo del pacto. Así que Juan 15 tiene algo muy radical, muy fuerte, especialmente para aquellos que insisten en que Israel es el pueblo de Dios. Cristo les dice: yo soy la vid verdadera. La verdadera. La de antes no dio fruto, fue quemada. La de antes dio sarmientos y frutos silvestres, a pesar de todo lo que el Padre hizo. Ahora Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Ya no es el reino de Judá. Ya no es necesario entonces que se restablezca Israel para que la promesa de que la vid restaurada se cumpla, porque Cristo es la vid. La nación de Israel y las vides de Canaán eran solamente un tipo de aquel que había de venir. Cristo es la vid verdadera. Segunda aplicación. Romanos 11:17, un texto que les encanta a aquellos que no entienden el contexto. ¿Que el contexto qué es? Esto que estamos hablando. Básicamente allá dice que algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Has sido hecho copartícipe de la raíz y de la grosura del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Bueno, y usted puede seguir leyéndolo todo. Este capítulo les fascina usarlo para insistir en que sí, Israel sí es el pueblo de Dios, porque Dios no va a dejar de cumplir sus promesas, porque aquí dice que todo Israel va a ser salvo. En fin. Juan 15 dice: la vid verdadera es Cristo. ¿Qué es esto que está diciéndonos acá Romanos 11:17? Lo mismo que el Señor Jesús enseñó en Juan 15. Muchas ramas
que eran parte de la vid antes, fueron desechadas por su incredulidad, mientras que algunas ramas silvestres como nosotros, que no teníamos nada que ver con esa vid que era Israel, fuimos injertadas a la vid por medio de la fe en Jesús. Y si Cristo dice que yo soy la vid verdadera, quiere decir que todo este tiempo Israel no era la verdadera vid, sino que Israel era ramas. Ramas de la vid. Así que hay armonía, es lo que estaba diciendo todo ese tiempo. No hay identidad como pueblo de Dios, no hay identidad como Israel de Dios si alguien no está en Cristo. Estar en Cristo es permanecer en el amor de Cristo, es decir, ser ramas de Jesús. Y si un Israel que muestra un árbol genealógico, rechaza a Jesús como Mesías, no son parte de la vid. Son ramas que se secaron y que el Padre las quemó, como lo había dicho el profeta Ezequiel y como lo reiteró el Señor Jesús, que es el gran profeta que había de venir. Fuimos creados para la gloria de Dios, no para tener una vida exitosa. Pues bien, no fuimos injertados a la vid para ser infructuosos, sino para nutrirnos de la rica savia de Cristo. Esa rica savia que surge del tronco de la vid, que nos sustenta, nos alimenta. Es la única manera de ser conformados a la imagen de Jesús. Y notemos esto, el Señor nunca le dice, discípulos míos, den fruto, no, porque la rama da fruto por sí, bueno, no por sí misma, porque Jesús lo dijo, no por sí misma, sino porque está unida a la vid. Sí o sí da fruto, mientras esté unida a la vid, va a dar fruto. Estar unidos a Jesús es la única manera de producir frutos. En cambio, fuera de Jesús nadie puede dar fruto. Quiere decir que nadie puede glorificar a Dios fuera de Cristo. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Y en eso es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Es más, ni siquiera podríamos permanecer y ni siquiera podríamos resistir la hostilidad del mundo si no estuviéramos unidos a la vid. ¿Cómo fue posible que la iglesia sobreviviera a persecuciones tan sanguinarias? Leones, hogueras, espadas, expropiaciones, destierros, quemados en aceite hirviendo, ahogados, matados entre metales ardiendo. ¿Cuántos más métodos de tortura se han empleado contra los cristianos a lo largo de los siglos? ¿Cómo fueron capaces de resistir y la iglesia todavía sobrevivir? Y hasta el punto de que haya una por acá en Girón. Porque estamos unidos a la vid. Y el Espíritu de verdad está en nosotros. Última aplicación, hermano. Piénselo, de verdad. ¿Estamos dando fruto para Cristo? Estamos dando fruto para Cristo. Si estamos dando fruto para Cristo, pida lo que quiera y Dios se lo va a dar. Y lo ha visto, yo lo he visto en mi vida. Cuando oramos, Él nos responde. Pero el que no está en Cristo no tiene derecho a pedir nada y no va a recibir nada de Dios. ¿Estamos dando fruto para Cristo? Y si usted está dando fruto para Cristo, se están viendo frutos en su vida. De todas formas, cuídese de vanagloriarse porque ese fruto no le pertenece a usted. Porque ¿quién fue? La rica savia de la vid. No produzco fruto por mí mismo. Mientras permanezca unido a la vid, podré dar fruto. Usted también, hermano. Ningún verdor, ninguna vida surge de nosotros mismos. Y por otro lado, estar expuestos a la predicación del Evangelio, como decía la palabra, que mi palabra permanezca en ustedes, guarden mis mandamientos. Y la palabra juega un papel muy importante en el hecho de estar unidos a Cristo.
Estar expuestos a la predicación del Evangelio es la forma en que somos preparados para dar fruto. A través de la predicación es como si el Padre nos podara, pelara las ramitas, cortara las ramitas que están como raras y así alistarnos para que demos más fruto. Definitivamente no podemos olvidarnos de la profunda dependencia que tenemos de Cristo. De verdad que sin Él nada podemos hacer. Y aquel que se aparta de Cristo, lo hemos visto en carne propia, hermanos, con nuestros propios ojos, perece. Y más todavía, si estamos unidos a Cristo, podemos contar con la amistad que solamente hombres como Abraham y Moisés tuvieron, ser amigos de Dios. En toda la Biblia, ¿quién se le dice amigo de Dios? Por ahí Abraham y a Moisés. ¿A quién más? A los 12, a los 11, pues. Bueno, siempre que permanezcamos unidos a la vid, somos amigos de Dios. Gocemos esa amistad, hermanos, dando frutos que glorifiquen al Padre. Amén. Oremos.